Buenos días. Buenos días con todos los presentes. Damos inicio a este tercer día de las jornadas académicas para la investigación científica. Damos la bienvenida a nuestro ponente, no sin antes recordarles que se encuentra habilitado el link de la carpeta Drive para que ustedes puedan revisar el contenido que se sube diariamente. Así también se encuentra disponible los links de asistencia para que ustedes puedan revisarlos en caso de que no alcancen a completarlos dentro de la jornada. Sin embargo, dentro de esta jornada también se enviará el respectivo link para la asistencia del día de hoy. Máster Fernando puede iniciar, muchas gracias. Ya, buenos días, muchas gracias. Agradecidos nuevamente por estar aquí. Pues bueno, hoy vamos a continuar para concluir la temática que iniciamos en cuanto a la Internet como fuente de información y a estas estrategias que estábamos utilizando, viendo algunas para poder encontrar esta información, que es pues la que utilizamos como fuente para nuestras investigaciones. En el día de hoy quería concluir esta parte antes de ya entrar al uso de software de Word. Era ver unos pequeños temas nada más sobre ciertas herramientas que unas son de Google, otras son algunas que he podido recuperar de mis otros temas por ahí, sobre pequeñas cosas que nos van a permitir mejorar el inicio de nuestra búsqueda. Estas diapositivas, les recuerdo, estaban en el link que les compartí. Ya. Existen, cuando iniciamos una búsqueda de información, mientras hemos utilizado información para nuestro trabajo, vamos a tener algunos inconvenientes, como por ejemplo, el primero que puede ocurrir y que es muy común cuando se utiliza fuentes que son sitios web. Puede ser que el sitio web desaparezca mientras estamos en el transcurso de nuestra investigación. Así que suele ocurrir ese pequeño detalle, que lo que se utilizó como fuente en algún momento puede ya no estar disponible. Entonces, una de las alternativas es utilizar Web Archive. Web Archive es como como lo dice ahí, como un Wayback Machine, que es como una máquina del tiempo, donde uno puede encontrar copias antiguas de sitios web que ya no existen. E incluso lo interesante de este sitio es que yo puedo grabar o crear una copia de la página que me interesa si es que yo creería que en el futuro esa página puede desaparecer. Les voy a compartir el link aquí en el chat. En este lugar, sí, uno puede encontrar sitios o visitar páginas de sitios que ya no existen. Por ejemplo, si yo colocara aquí el nombre de un sitio web, yo en el año 2000 tenía un sitio web del lugar donde yo soy de aquí. Yo vivo acá en la provincia del Oro, en la ciudad de Pasaje, que está a unos 15 minutos de aquí de Machala. Entonces yo hice un sitio primero para travesurear, pero este sitio ya no existe, entonces es este de aquí. Este sitio ya como tal no existe, así que lo que tengo aquí y siempre puedo ver es una copia que existe en esta página que específicamente, ya les muestro cómo accedí aquí, me dice que es una copia de febrero 4 del 2004 y puedo ver en el 2003, en el 2005 y todavía puedo ver que tienen copias más o menos, me dicen que tienen 228 capturas que iniciaron desde el 19 de noviembre del 2002. Entonces, yo aquí puedo ver esta copia de este sitio.
¿Cómo llegamos ahí? Les muestro rapidito. Perdón. Déjenme volver a la página principal. Ok. Crear el sitio. Aquí me dice que tiene más de 700 billones de páginas o de sitios guardados a lo largo del tiempo. Yo como les pongo el nombre del sitio web que me interesa y lo que voy a ver y me dice cuántas copias tiene entre esta fecha y esta fecha. Aquí tengo un storyline y puedo chequear y vería la fecha a la cual quiero acceder. Así que si yo utilicé un sitio web en algún momento, ya no está, lo podría tratar de ubicar en el lapso de tiempo que me interesa. Y con eso puedo acceder al sitio y tener una copia del sitio, que podría incluir el link que me da WebArchive dentro de la referencia, cambiar el link original en la referencia por el link que tengo aquí, porque el link original ya cuando vayan a hacer la revisión de las referencias bibliográficas ya no me llevaría a ningún lado. Pero si colocaría el link de aquí, pues se vería la copia del sitio. Ok, ahora incluso el sitio, como pueden ver aquí tengo una opción que me dice guarda tu página ahora. Entonces, aquí me dice que hago una captura de una página para que aparezca como una citación verdadera en el futuro. Entonces, si yo estoy usando un sitio web que no, con las bases de datos probablemente no pueda ocurrir, sino con algún otro sitio web de alguna organización, de alguna, no sé, por ahí, que yo piense que de pronto desaparezca, pues puedo entrar, coloco el link aquí y hago un save y dejo una copia guardada de esa página. Así en el futuro, si es que ese sitio desaparece, pues yo sé que puedo entrar aquí y aquí existiría una copia de él. No sé si está claro esta parte de acá. Básicamente es eso, y es uno de los problemas comunes y frecuentes cuando se utilizan referencias del tipo web y cuando encuentro que ya no existe el sitio. ¿Qué hago? Si el sitio ya no existe, la referencia no se puede comprobar, no hay manera de que eso se pueda validar, por lo tanto la referencia ya no funciona, tendría que volver a hacer otra referenciación. Entonces, esto podría salvarme de ese tema. Ok, eso para pasarlo muy rápido. Luego lo pueden ir probando con calma. Eso es WebArchive. Ahí en la página que les compartí ayer, ahí está las diapositivas que estamos usando ahorita. Ok, otra herramienta que les pueda servir es la página de Legible.es. Legible es una plataforma, les voy a compartir también el link aquí en el chat, que lo que hace es analizar la legibilidad del texto. Cuán correcto estamos escribiendo, cuán estamos siendo repetitivos en palabras, si no lo estamos haciendo correctamente. Así que es un analizador de legibilidad de texto. Utiliza unos algoritmos que ya son de cuestiones gramaticales y de literatura. La verdad que los invito a que, si desean, pues los revisen. Pero esto funciona muy sencillo. Lo que deberíamos hacer, no sé, permítanme buscar en un tema cualquiera, no sé. Hay libros aquí. Veamos voy a coger
el abstract de algo, ¿sí? Y pues básicamente lo que hay que hacer aquí es simplemente pegar el texto o copiar el URL de la página. Sí, yo podría pegar el link o podría pegar el texto y simplemente decirle analizar. Y lo que voy a obtener es esto, los índices de acuerdo a los algoritmos tomados, y nos va a decir cuán fácil es la lectura del texto, lo cual me puede dar una idea, difícil, algo difícil, normal. También tengo acá otras escalas, me dice cuántos caracteres, cuántas letras, los sílabos, las palabras, las frases, los párrafos, todo eso. También tengo la frecuencia de las palabras. Eso me puede permitir si es que estoy redundando en alguna palabra, como aquí ahí dice 3 veces dice método, 3, 12. Entonces, en un párrafo tan pequeño, normal de 4 o 5 líneas, pues ya 3 veces dice método y pues como que no. Y bueno, entonces ahí tengo un analizador. ¿Qué más? Número de palabras, número de sílabas, número de palabras por sílabas, letras, y pues sí he usado guiones, puntuación, así que es un análisis bastante completo a nivel literario o ya gramatical de cómo estamos escribiendo un contenido. ¿Ok? Entonces, eso también, no sé, a mí bueno, siempre recomiendo, yo también suelo usarlo para cuando tengo algunos párrafos y quiero revisar si por ahí no se me está escapando, he repetido alguna palabra, alguna cosa y algo. ¿Ok? Y también, pues bueno, también a los jóvenes también pues les sirve mucho, como mencionaba ayer, como las otras herramientas de revisión de plagio. Esta también es otra herramienta que les permite pues ir mejorando, y creo que a todos ir mejorando en la forma de cómo vamos escribiendo, cómo vamos redactando nuestro contenido. ¿Ok? Lo interesante de esta herramienta es que, pues bueno, la interfase y todo está en español. Ahí, como esta plataforma, hay muchas más en la web que aceptan otros idiomas también, pero bueno, es para que en algún momento podamos utilizarla. ¿Ok? Eso con esta plataforma. Buenos días. Ok. Entonces, ahora, esto era algo que les quería compartir para que lo hagan de forma particular, si gustan. Ayer hemos estado hablando mucho de la parte de ataques, de engaños, de sitios falsos. Ya vimos la plataforma, no sé si recuerdan, ayer vimos un link donde podía yo copiar el link del sitio web y poder determinar cuán fiable es el sitio. Pero les voy a copiar este link. Este es un test desarrollado por Google y en el cual lo que tratan de hacer en este test es medir nuestro nivel de inocencia o nuestro nivel de conocimiento en cómo detectar un mensaje. Puede ser un correo, puede ser una página, puede ser un mensaje. ¿Cuán cierto es? ¿Cómo puedo hacer para diferenciarlo? Esto yo sé que no tiene nada que ver con la investigación, se los comparto ya que eh, realmente es una herramienta útil, yo creería. Aquí lo único que tienen que hacer es inventarse un nombre e inventarse un correo. Ahí no tienen que poner su correo. Yo puedo poner mi@correo.com. Solamente lo necesitan para hacer el test y referenciar en el test. No necesitan poner su nombre completo ni su correo verdadero. Entonces, lo que van a hacer es entrar y luego les van a aparecer ejemplos de correos, ejemplos de mensajes, y les preguntan
si el correo, si lo que están viendo es un phishing. Un phishing es la palabra que se utiliza para el engaño a través de correos, a través de mensajes, a través de... ¿sí? Entonces es hacerse pasar o tratar de hacer pasar un mensaje, un correo, un sitio falso por verdadero. Entonces el test lo que trata de hacer es cómo ustedes podrían determinar si este correo es verdadero, porque como les mencionaba ayer, puede llegar un correo con un documento de Word que aparentemente sería inocente, pero los documentos de Word, en primer caso, pueden tener una macro, y una macro es un script de programación que puede lanzar y puede afectar el computador y su seguridad. Un archivo, yo le puedo cambiar la extensión y lo que realmente puedo esconder no es un archivo, sino realmente un código de programación. Puede ser en Python, puede ser en C, en script, en JavaScript, lo que sea, y se puede lanzar y puede atacar el equipo. Entonces, es muy importante y muy necesario que todos sepamos este tipo de ataques que son muy comunes, son los más comunes el phishing. Así que los invito, se los dejo ahí, son 8 preguntas, tienen que analizar, hagan la prueba, luego la plataforma les dice si está bien o está bien porque era esto, no se fijó en esto, tenías que chequear aquí, mira acá, y esto. Así que es el feedback que les dan es bastante detallado y eso les puede ayudar un poco a que detecten cosas que son muy pequeñas y que también está incluido lo que ya estuvimos hablando al inicio del curso, que está incluido la parte del dominio, la parte de la extensión del dominio y algunas de ese tipo de cosas que las personas a veces no toman en cuenta el momento de chequear un correo, de chequear una web, de ver que eso es fundamental para saber de dónde viene, si es verdad, si es que es el original, si es que antes de hacer un clic en abrir documento, antes de hacer un clic sobre un link, que ese momento ya no hay vuelta atrás. Si yo hago un clic sobre un link o un enlace, un botón que no era lo que yo pensaba que era, ok. Así que ahí se los dejo para quien le interese, que esperaría que sean todos y quieran aprender un poco de cómo prevenir los ataques de phishing, que son muy comunes. Bueno, esta otra herramienta que se llama, es de Google también, que es AdWords Keyword Tools. Es una herramienta que se utiliza mucho en la parte de marketing digital, para hacer SEO. Yo utilizo muchas de estas herramientas que les voy a compartir, no solamente por la parte de investigación, sino que yo también, como les comentaba, otro de mis actividades es el desarrollo de plataformas web. Yo hago sitios web, hago plataformas de Moodle, aulas virtuales y de e-commerce. Entonces, cuando hago sitios, los clientes quieren hacer por ahí una campaña de marketing pequeña. Yo no soy muy especialista en eso, pero también se los hago. Y bueno, hay algunas cosas de la parte de e-commerce. Hay estas herramientas, pero que también se las puede aplicar dentro del entorno académico. ¿Qué hace esto? Vamos a abrir. Deben tener su cuenta una cuenta de Gmail, porque les va a pedir que se logueen. Y básicamente lo que hace esto de aquí es como elegir la palabra correcta para una campaña de marketing, pero también me puede servir para escoger la palabra correcta para comenzar a hacer una búsqueda. Porque muchas veces, dependiendo del tema, de mi área de conocimiento y de la relevancia, la importancia, el tiempo, el tiempo de vigencia, la frecuencia y un sinnúmero de cosas, pues un tema va a variar de otro. Así que a veces uno no sabe cómo comenzar la búsqueda, utilicé lo que se me ocurrió, no me funciona, no sé para dónde más ir.
Entonces, estas herramientas que vamos a ver ahorita son un poco para eso. En la parte de e-commerce funcionan mucho para determinar cuáles son las palabras que yo podría utilizar para rankearme en Google, para posicionarme en las búsquedas, para mejorar la parte de mi marketing, de mi imagen, de mi marca. Pero en la parte de investigación, como les digo, la podríamos utilizar. Perdón que ya me lo guíe, déjenme entrar por acá directamente al ingresar al planificador de palabras. Igual me va a pedir que me loguee, pero como yo tengo abierta también la cuenta aquí y me lleva aquí. Aquí lo que tengo que, o lo que puedo hacer es, como dice acá, es descubrir las palabras claves que dependiendo, como les digo, de lo que yo quiera hacer, voy a meter aquí y aquí yo puedo escribir una palabra. Por ejemplo, puedo poner, no sé, Blended Learning. Aquí me dice dónde voy a buscar, puedo añadir otra palabra, puedo poner el idioma en específico, puedo poner el nombre de algún sitio con el que quiero comparar, ¿sí? Y puedo ver los resultados. Entonces me dice esa palabra cuántas veces mensualmente se utiliza en búsqueda y en los últimos 3 meses si ha cambiado, ¿sí? Bueno, aquí me da costo porque esto, como les digo, es una herramienta para planificar estrategias de marketing, campañas de publicidad. Entonces me dice cuánto me costaría si es que quiero utilizarla en AdWords para hacer publicidad con Google. Pero bueno, eso no nos importa. Entonces, lo interesante es que cuando usa una palabra, Google te sugiere otros términos de las búsquedas relacionadas. Él va a hacer una relación de lo que yo le acabo de poner con lo que él creería que también funcionaría. Entonces, esta es la parte interesante para nosotros, que, como les decía, si estoy utilizando un término y ya se me agotaron las ideas, porque probablemente es una temática nueva para mí, entonces no me muevo mucho en el entorno, no sabría cómo más comenzar la búsqueda, pues esto es una gran ayuda, creería yo, a mí me suele funcionar también, para poder utilizar esos términos dentro del buscador, o sea, dentro de mi búsqueda. ¿Ok? Entonces, la parte de acá comercial no es tan importante para el caso de la investigación, pero sí la sugerencia que Google nos da y que, como les digo, pueden cambiar la geolocalización, pueden cambiar el idioma en el cual van a hacer esta búsqueda. ¿Ok? Así que cuando entren, no tengan miedo de que les pida que se logueen con su cuenta y que pongan su clave de Gmail, porque esto es una herramienta de Google. Google tiene un sinnúmero de herramientas para la parte de marketing, pues es lo que le tratan de dar a sus clientes para mejorar su rentabilidad. Acuérdense que el modelo de negocio de Google es el mayor, el fuerte del buscador es la publicidad. Así que pues hay herramientas para estos casos. Ok, entonces acuérdense, utilizar aquí, podría ser cualquier cosa, dependiendo de la temática, con algunas va a ser más o menos, va a ser mejor o peor, porque la tendencia de esto es más comercial, pues, ¿no? Es un AdWord, es publicidad. Ok, pero está ahí. Así que eh, podrían usarlo. No sé si tienen alguna. Alguien me puede. Alguien me estaba pidiendo el link. Perdón, lo voy a poner aquí. Ya, ahí está. No sé si tienen alguna duda con eso.
Les voy a compartir el de aquí también, Keyword Tools. Keyword Tools también es, el propósito es similar. Esta también es una herramienta para la parte de e-commerce, pero pues bueno, aquí pueden cambiar el idioma de la búsqueda que van a hacer. Pueden cambiar el lugar donde quieren hacerlo, o si no lo dejan ahí a nivel global, y escribir el término que queremos poner y ver qué nos dice sobre esta herramienta, sobre el término, perdón, y nos dicen las diferentes variedades de términos que yo podría utilizar para hacer la búsqueda, o las variedades que existen, ¿ven? Como esta es una herramienta freeware, o sea, que nos da las plataformas freeware son las que te dan una parte de lo que puedes hacer con ella gratis y otra parte de pago. Por eso que aquí hay un Keyword Tool Pro y es ya para ver la parte de valores numéricos y saber exactamente cuál es la más importante, y solamente no dan las listas. Pero esto ya nos interesaría si estamos hablando dentro del entorno de e-commerce o de marketing digital. A nosotros lo que nos interesa son las palabras para la parte de investigación. Entonces, les puede servir también mucho para ampliar los términos que van a utilizar dentro de su búsqueda. Aquí lo que está oculto son valores y frecuencias y promedios de un sinnúmero de cosas comerciales. ¿Ok? Así que ese también les puede servir para ese propósito. Estamos hasta ahí entonces. Ya, ahí les compartí el link. Les recuerdo, para los que recién se hayan integrado, estas diapositivas están dentro de el link. Lo puse muy corto para que nos acordemos. Ayer era para 7. Se lo vuelvo a compartir aquí en el chat. Es esto aquí. Aquí está, ahí pueden acceder a las diapositivas de los temas y ahí están los links, ahí está todo. Así para que no se estresen ahorita tratando de copiar los links. Están aquí todos. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Google Instant es algo que probablemente lo puse ahí solamente para tomarlo como referencia. Google Instant es aquello que a veces no nos damos cuenta que cuando estamos escribiendo algo aquí, ¿sí? Google nos sugiere, esto es Google Instant. Entonces, también a veces uno no como que ignora esto, pero es algo que también es parte de la IA, de la inteligencia artificial de Google, a una palabra o al término que estoy haciendo una búsqueda, Google de manera automática mostrar el resto de palabras o frases, complementar, de términos que son relacionados al área, pues estoy haciendo búsqueda. Entonces, esto también ténganlo en cuenta el momento que estoy buscando, chequen todo lo que está aquí. Asimismo, parte del Google Instant es esto que está al final, que también, no sé, algunas veces no nos mostró aquí. Déjenme poner algo más, imágenes más. Justo ahora no aparece. Acá abajo suele mostrar una lista de búsquedas relacionadas también. No sé si no me está mostrando nada justo ahora. A ver si ponemos bullying. Sugiere algo. Ah, sí, aquí están las búsquedas relacionadas. Sí, eso también tómenlo en cuenta. Las búsquedas relacionadas también serían otra forma de plantear la búsqueda. Como pueden aquí ver, Google me sugiere que ponga bullying PDF, ¿sí? O tipos de bullying, o causas, o no sé. Entonces,
tanto el Google Install como el de relacionadas también son dos fuentes o dos áreas que a veces uno por el apuro las deja pasar por alto, pero que son dos herramientas, dos opciones alternativas que Google también las tiene ahí y que cada vez que hacemos una búsqueda, pues funcionan y están aquí. Apenas uno comienza a escribir, Google las comienza a sugerir. Ok, eso era solamente como un recordatorio, sé que todo el mundo lo tiene en cuenta ahí. Es lo que le mencionaba, el Google Install y el Google el relacionadas. Ok. Otra cosa que también puedan utilizar, les comparto el link, son las alertas de Google. ¿Qué son las alertas de Google? Las alertas de Google es una herramienta que Google tiene que nos va a permitir que nos lleguen avisos a nuestro correo electrónico sobre un tema del cual a mí me interesa. Por ejemplo, yo tengo creadas unas alertas sobre la temática de juegos serios. Cuando alguien publique en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, sobre el tema que a mí me interesa, automáticamente me llega un correo y me dice, oye, alguien publicó sobre juegos serios en la universidad, o alguien publicó sobre Excel Game, o alguien publicó, hay una nueva publicación indexada sobre juegos serios. Entonces, lo que hacemos es crear alertas y relacionarlas con nuestro correo. Y Google nos envía un correo, alguien publicó. Así que si ustedes tienen una temática de interés sobre algún sitio en particular o algún tema en particular y quieren saber qué es lo nuevo que se está publicando, se pueden crear una alerta. ¿Ok? Para crear la alerta, vamos a este link, que son como son herramientas de Google, funcionan con nuestra cuenta de Gmail. Si no tienen cuenta de Gmail, les toca crear. Aquí nos dice que creemos una alerta sobre, tenemos que iniciar la sesión para poder relacionar la alerta. Como les mostré, yo tengo creadas estas alertas. Entonces, lo que toca hacer es crear y decirle la frecuencia, la fuente, el idioma, la región, la cantidad y enviar a dónde. Entonces, yo puedo planificar la forma como quiero que se cree la alerta y le planifico cómo quiero recibirla. ¿Ok? Entonces, si les interesa estar atentos a cualquier publicación, entonces lo que tienen que hacer es crearla. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera crear una alerta sobre gamificación, aquí él me está sugiriendo, y aquí le digo mostrar opciones, y es las opciones que les mostré hace un rato, ¿sí? ¿Con qué frecuencia? Máximo una vez al día, porque puede que se publique muchísimo, como quiero, cuando se produzca, una vez al día, una vez a la semana. ¿Qué fuentes? De cualquier sitio, cuando sea en una web, cuando sea en un blog, cuando sea un video, en qué idioma, en qué región, si alguien publica sobre gamificación en España o en Alemania, o si no defino la región, podría ser en cualquier parte del mundo. Cuando solo los mejores resultados o todos los resultados, la cantidad serían lo que está más rankeado y a dónde quiero que me envíe. Y creo la alerta. Y ya tengo la alerta creada. Y así que cuando alguien publique sobre el tema, me llega a mi correo. Si luego no me interesa, simplemente la borro y ya está. Y así me puedo mantener al tanto sobre una temática que en algún momento determinado me interese y pues ya.
No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Es súper sencillo. No hay mucho misterio en esto. Solamente hay que escoger la temática y la forma correcta de hacerlo. Bueno, esto es Google Alerts. También existe otra herramienta de Google que es también más por el área de e-commerce, más por el área de marketing digital, que es Google Trends. Google Trends es una herramienta que Google tiene, pues para ellos es muy sencillo. Esto de aquí, que es poder mostrarnos, como dice ella es anónima, supuestamente, mostrarnos qué es lo que más se está buscando, cuál es la tendencia de búsqueda regional, local o mundial. Entonces yo puedo preguntarle a Google qué es lo que más la gente está buscando en un momento determinado y cuál sería la mejor frase, por ejemplo. Les voy a pasar el link. Les voy a mostrar. Google Trend se usa muchísimo. Cuando entramos acá, pues bueno, aquí ya nos muestra. Aquí hay algo súper, es un video. Cada año lo lanzan al video. Si quiere, para que lo vean, luego lo pueden ver. Es muy... Hay unos videos que a mí me han emocionado mucho. Porque te muestra la tendencia de búsquedas a nivel mundial. Esto es el 2021. Has been extremely challenging for me. I am broken. And I am healing. I'm here in the memorial wall. I wanted to do something to remember my mom. For some reason, I'm having anxiety. Obviously, it's normal with everything that's going on right now. I think I'm going to take a break for a while. You can get through it, and if you can get through it, there's a greater reward on the other side. Just like anybody else, I'm just trying to do my little part to try and save my community. I'm just really excited we're back open. And I am smiling everywhere. Incredible scenes on the day the fans came back. Welcome back to the theater. You guys, it's been so long. You're looking at yourself in the mirror and you're just like, there I am. Be your best. Never, ever, ever stop dreaming. I don't care what they tell you. We, the jury in the above entitled matter, as to count 3, find the defendant guilty. I am proud to be We are not drowning, we are fighting. We cannot keep quiet about climate injustice. No action is too small. We just have to band together as a community and get people's lives back. Even as we grieve, we grew, that even as we hurt, we hope that even as we're tired, we try that we'll forever be tied together, victorious. Bueno, de esto pueden encontrar de todos los años. Todos los años Google hace un video de los temas más relevantes en las búsquedas que ellos han catalogado, pues, ¿no? Entonces, lo que les conversaba aquí pueden ver, por ejemplo, por región, a nivel mundial, yo puedo ver qué es lo que más se está buscando. Sí, ahorita a nivel mundial, los últimos... Aquí me dice que en todo el mundo, los últimos 7 días, en todas las categorías y en el buscador web, lo que más se está buscando es, con frecuencia, la Copa Mundial del Fútbol. Me dice cuántas búsquedas por miles se están haciendo en el día. Entonces, les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer aquí. Por ejemplo, yo quiero buscar... Y digo,
¿cómo sería mejor hacer una búsqueda? Poner APA 7, voy a ponerlo así como APA 7, y me va a decir, se produjo un error, vamos a ver, esto es de Google. Oh, no está buscando. Ajá. ¿Tenemos otro término? Fernando, no sé si yo estoy bloqueado aquí, como estoy en la universidad. No sé si me comentan si les funciona. Pueden poner el término. De hecho, esto, por ejemplo, a mí me sirve siempre cuando quiero publicar algo en mi canal de YouTube, encontrar el mejor término que voy a utilizar para que mis videos se ranqueen. Entonces yo puedo saber qué es lo mejor. Eso, por ejemplo, me sirvió en esto de esta última playlist y estos últimos videos que puse sobre APA. No sabía, por ejemplo, si usar APA 7 o utilizar APA séptima edición. Y a través de Trends me di cuenta que el mejor término, que el más buscado era la palabra APA 7 y no APA séptima edición ni ninguna de sus otras variaciones. Entonces yo de mis videos que tengo publicado aquí, cuando quiero referirme a APA, pues le pongo APA 7 en los hashtags y todo lo demás, ¿no? Entonces, esta herramienta nos permite hacer eso. No sé si, porque no está funcionando. Como les menciono aquí, la universidad tiene bloqueado algunas cosas y podría ser por ello. A ver, sí, aquí se los voy a volver a compartir al link en el chat para que me comenten si les funciona. Y disculpen. Me comentan si les funcionan, pongan un término, como dice ahí, yo puedo poner ahí, no sé, lo que sea, Reina Isabel, y busquemos. No, algo está, no está funcionando aquí, algo no me deja. Me imagino que es la internet. Qué pena. Bueno, les comento, prueben por favor en sus máquinas, cuando pongan un término, les va a salir la frecuencia de búsqueda y lo mejor de todo es que pueden comparar, no permites, sale igual. Entonces ha de estar con algún problema. Ha de estar con algún problema el sitio, entonces sí, me parece súper raro. Normalmente funciona. Y fíjense que es el sitio de Google. Sí, uno puede poner, como les digo, puede poner un tema y muestra los resultados. Aquí está, ya funcionó. Ya está. ¿Sí? Yo acabo de poner el término APA 7, me dice la cantidad de búsquedas en el tiempo, me dice, por ejemplo, aquí en Ecuador, que en Pichincha hay más búsquedas que en Guayas sobre esto, y yo puedo comparar este término, lo voy a comparar con, por ejemplo, con APA séptima. Voy a hacer esa variación y me dice cuál es el término que más se está buscando. Ahorita están buscando más APA séptima que APA 7. Entonces, en el área comercial me sirve para rankearme, para hacer eso, ¿no? Yo tengo que cambiar. Y en el área de investigación me va a permitir saber cuál es más relevante para Google, de tal manera que si yo en mis búsquedas utilizo un término o una frase que tiene más relevancia para Google, tengo más posibilidades de obtener mejores respuestas, ¿sí? Aunque claro está, no quiere decir que no puedo hacer las dos búsquedas, pero si yo ya veo que Google registra más búsquedas para un término porque por su motor, por su algoritmo, él va a dar mejores respuestas a un término que pues la mayor cantidad de gente lo está buscando, que a un término que la gente ya no lo busca o lo ha dejado de buscar. Entonces podemos ver la comparación del tiempo. Aquí, como lo estamos haciendo localmente, podemos ver
¿Ok? Y pueden agregar otro término y pueden buscar en un país determinado, pueden buscar en todo el mundo, va a variar a nivel mundial y así. Ok, no sé si ya les funcionó, me imagino que sí, tiene que haber sido un error temporal que Google no estaba funcionando, se han caído los servidores de Google. También les pasa a Google, sí, se suelen caer los servidores a veces. Bueno, y eso, así que básicamente la herramienta da muchas cosas más. Por el tiempo no nos podemos dedicar, me estoy pasando muy rápido con las herramientas que estamos viendo todas las funciones de cada una por el tiempo. Pero inicialmente pueden utilizarla para eso, para buscar, comparar términos y determinar cuán importantes o relevantes son en las diferentes búsquedas por regiones o global. Y eso, como les indicaba, les va a permitir buscar un tema de investigación, utilizar la mejor palabra para las búsquedas, porque se van a asegurar de que tanto en Google como en Google Escolar van a obtener mejores resultados y cosas como esa. ¿Ok? Entonces, acuérdense de trends. Trends son tendencias, así que eso es lo que hace Google Trend, mostrar las tendencias de búsqueda locales o globales. ¿Ok? Súper útil y súper interesante. Y bueno, y eso es lo último de las herramientas que quería indicarles el día de hoy, que las hemos visto así muy rapidito. Hay otras muchas cosas que pueden utilizarse como herramientas, como plataformas complementarias, que las podemos utilizar antes o durante o después de nuestras investigaciones y que pues están ahí en la web, cada vez están creciendo más y más y más y más y más herramientas. Volverles a compartir mi canal, siempre estoy tratando de ir colocando cosas que van acorde al área de investigación, que los comparto con estudiantes y cuando tenemos charlas tengo la oportunidad como esta, pues, de compartirlas también. Así que los invito nuevamente a tener en cuenta mi canal de YouTube, suscríbanse y pues ahí van a poder estar al tanto de algunas de las cosas que hemos visto ahora y nuevas cosas que van a ir saliendo. Bueno, y con eso quería dar por concluido esta parte de la internet y ya irnos ya directamente a utilizar ya Word como herramienta. Creo que es la herramienta preferida de todos para la parte de escribir contenido, pues, de nuestros trabajos. Entonces, no sé si de la temática anterior tenemos alguna pregunta. Ya, sí, bueno, aquí alguien nos comenta que lo pudo hacer desde su perfil personal y no del institucional. Sí, siempre por ahí pueden haber en las redes algún tipo de bloqueo. Ok, bueno, no sé si estamos bien entonces con esta parte de la internet. Bueno, permítanme abrir. Bueno, yo luego tengo que hacer unas pequeñas correcciones aquí. Luego les puedo compartir. Yo tengo un pequeño manual de APA 7 que he estado haciendo así mismo para compartirlo. Y luego tengo que chequear un par de cositas y se los voy a compartir. Lo interesante del manualito de APA 7 que estaba escribiendo era que tiene códigos QR y tiene enlaces en todos los temas a los videos que estén en mi canal.
Así que pues ahí la guía, más que apegarse a la parte metodológica, es más bien a la parte práctica de que se debe hacer así y explicar en Word cómo hacerlo, que es lo que vamos a tratar ahora en nuestra clase. Yo creería que de la parte metodológica, de la parte de hablar de qué trata la introducción, de qué trata el abstract, de qué trata la conclusión, de qué trata realmente, creería que yo no me creo tan experto en esa área y es algo que no lo podemos ver y no quiero que se vuelva aburrido en la parte teórica. Lo que más me interesaría es, en estos días que nos queda, es introducirnos a cómo configurar Word para que funcione de la manera correcta dentro del entorno de APA 7, ver cómo estructurar la numeración, los márgenes, el tamaño de papel, los tipos de letra que son permitidos, los espacios, cómo crear las referencias textuales de 40, de menos de 40, cómo automatizar para que se ponga de manera automática las sangrías, los márgenes, como para los trabajos académicos, que también funcionan o se rigen a las normas, cómo aplicarlos, cómo poner en una sección de mi documento números romanos, en otra sección números arábicos, cómo poner horizontal las páginas y un sinnúmero de cosas que realmente yo veo que al momento que uno está escribiendo tienen problemas en irlos aplicando porque a veces no estamos utilizando correctamente Word, no sabemos dónde está la opción correcta o la manera correcta de hacerlo. Entonces, eso es lo que estos días quisiera compartirles, de ir viendo un poco la parte inicialmente del formato y luego irnos ya a la parte de referenciación. Por cierto, no sé si ya todos tienen actualizado su Word con APA 7. ¿Qué me dicen? ¿Todos ya tienen su Word con APA 7? ¿O todavía tienen con APA 6? Ya a todos debería aparecernos aquí en estilo APA 6 y APA 7. El 6 no lo borré porque todavía suelen pasar trabajos con APA 6. Andrea dice que sí. La doctora Brito dice que Andrea Brito dice que sí. Y pues ya tengo 3 no. Tengo por ahí algunos no. ¿Qué les parece si comenzamos haciendo eso? Actualizando su Word a APA 7. ¿Ok? Es súper sencillo. Se los dejaría para que vean el... no quiero decirles otra vez, vayan a mi canal y vean el video. De hecho, tengo un video ahí en el canal de cómo actualizar APA 7. ¿Ok? Pero hagámoslo de una vez, muy sencillo. Les voy a compartir el link. El link es en mi sitio web. Entren por favor ahí a mi sitio y van a encontrar esta publicación de cómo actualizar Word a APA 7 y aquí abajo van a encontrar este link, cualquiera de los dos es el mismo, que los va a llevar, a descargarse este archivo que se llama apa7edition.xsl y lo que tienen que hacer es descargarlo. ¿Sí? Es un archivo, es un script que va a permitir modificar nuestro Word para que funcione con APA 7. Funciona con 2019, con 2021. Tengo de algunos visitantes del canal que me comentaron que también les ha funcionado con 2016. Si tienen Word 2010, que ya no deberían tenerlo, o 2013,
no les va a funcionar porque ya son versiones muy viejas y el archivo no funciona con eso. Entonces, descárguenselo, por favor, les hacen clic en descargar. Aquí les sale una advertencia, le dice que puede ser un virus, porque es un script de programación. Le ponen descargar de todos modos y se va a descargar. Si le sale otra advertencia, pónganle que sí, que se descargue y se va a descargar el archivo. El archivo normalmente se descarga en la carpeta de descargas. Si no saben cómo llegar, pues le hacen clic aquí, les dice mostrar carpeta y los va a llevar a la carpeta donde está. ¿Ya? Y va a salir el archivo acá. Carelis del Rocío me preguntaba dónde está el link. Lo acabo de compartir aquí en el chat. Lo voy a volver a compartir en el chat. Eso la va a llevar a esta página y en la parte inferior dice descargar el archivo. Y ahí los va a llevar a mi Drive y ahí van a poder descargar y van a poder descargar en su computadora este archivo. ¿Ya? Me comentan si ya lo tienen. ¿Sí? Ok. Ya creería que la mayoría ya lo tiene. Ok. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este archivo? Este archivo lo tenemos que copiar en la carpeta donde Word tiene la estructura de los estilos que él reconoce. Primero, no se olviden de cerrar Word, porque si lo tienen abierto, al copiarlo, Word no lo va a reconocer porque él ya está funcionando. Entonces, cierren primero Word para poder copiar el archivo. ¿Ok? Como vamos a acceder a una plataforma, a una opción que no está visible aquí, vamos a tener que en el explorador irnos al menú vista y activar esta opción. Normalmente los elementos ocultos están ocultos en el sistema, pero nosotros los vamos a tener que habilitar porque es una carpeta del sistema. Entonces le tengo que poner elementos ocultos. ¿Ya? Lo habilito. Una vez que esté habilitado, ya puedo coger el archivo y decirle que lo voy a copiar. Hago un clic en copiar. ¿Ya? Entonces, me voy a tener que ir al disco, normalmente es el disco C. En el disco C me voy a meter dentro de usuarios y aquí va a salir una lista. Busquen su usuario. El usuario es con el que se loguean, pues no con el que les aparece, con el que están logueados aquí. Entonces, busquen su usuario, entren a su usuario y aquí busquen la carpeta que dice appdata. Me meto a appdata y busco donde dice roaming. Y en roaming busco Microsoft. Entonces, disco C, usuarios, su nombre de usuario, appdata, roaming, Microsoft. Y en Microsoft busco bibliografía. Y en bibliografía buscamos estilo. Y es toda esta ruta. Y en este lugar van a poder pegar el archivo que se llama APA 7 Edition. Y lo pegan aquí. Les voy a compartir la ruta, pero no les recuerden, les voy a cambiar aquí donde dice mi nombre. Le voy a poner su nombre de usuario.
¿ya? Por si acaso, pero es muy sencillo. Disco C, usuarios, app data, ROM, Microsoft, bibliografía y estilo. Entonces ahí copio. Y una vez que ya lo tienen pegado aquí, entonces ahora sí se pueden abrir Word, y al abrir Word se van a ir a referencias y ya tiene que aparecer aquí APA 7. ¿Pudieron? ¿Tuvieron algún problema? ¿Se pudo? Hecho, nos dice el doctor José Luis Pérez. Sí, es muy sencillo. El único inconveniente que suelo leer en los comentarios de mi canal de YouTube es que no le funciona por la versión de Word. ¿Ok? Realmente es un poco complejo la estructura del archivo. Todavía me faltan hacer unas correcciones por ahí. Lo que ya he logrado es que el ampersand funcione con la I. Es lo que normalmente es uno de los cambios de APA. Cuando son dos autores, ya no se utiliza, por ejemplo, no sé, García y Abril. Ya no se utiliza el ampersand en APA 7 Bailey. Y eso ya lo querés modificar porque inicialmente no funcionaba. Y también ya funciona el et al. ¿Ok? Que tampoco salía. Ahora, hay algunos de ustedes que cuando citen que ya vamos a ver 3 autores, les va a salir y todos. Y no debería decir y todos. Para que funcione correctamente, su Word debe decir Español México, el idioma, y el idioma de Word, de Windows, perdón, también debe estar con Español México. Si su Windows o su Word dice Estados Unidos, Español Perú, con Español Ecuador también sí funciona, o dice Español España, cuando vayan a citar 3 autores, les va a salir y todos. Debe salir et al. ¿Ok? Para eso hay que cambiar el idioma de aquí y el idioma de acá. Si pueden hacerlo, lo hacen luego. No nos vamos a meter ahorita en eso. Si alguien no conoce cómo hacerlo, a mí me tocó hacer un video también del tema porque tenía muchas personas que veían el video y me escribían, pero me sale y todos, y no me sale et al. Entonces el problema es el idioma. Entonces aquí yo en el canal tengo un video de cómo configurar el idioma de Windows y Word para que funcione APA 7. Ahí lo pueden chequear, es un video de 2 minutos que les indica cómo cambiar el idioma por defecto de Windows y cómo cambiar el idioma por defecto de Word. ¿Ok? Si no, luego van a tener ese inconveniente, no van a ver, ¿sí?, et al, sino que van a ver y otros. Solamente es por la cuestión del idioma. Eso ya los invito luego, como hoy no vamos todavía a citar, lo pueden hacer luego con calma para ya no
que nos tome tiempo aquí, porque eso ya tienen que meterse. Ok, eso de ahí. Hay otros cambios que ya tengo que hacer también, otras mejoras que tengo que hacer con el archivo, pero estoy en eso, porque todavía hay que hacer algunos cambios y pues bueno, por aquí es medio complejo encontrar el kit porque está hecho para, el archivo está hecho para que funcione correctamente en inglés, creo que sí. Yo por ahí recopilé el archivo de un chico que estaba... Profe, buenos días. ¿Cómo está? Siga nomás. ¿Cómo le va? Perdón. Entonces, ya cuando haga alguna otra mejora, pues ya lo voy actualizando el archivo. ¿Sí? ¿Ok? Listo. Entonces, ya con eso ya tenemos nuestro Word listo para la parte de referenciación. ¿Sí? Ya mañana que, bueno, ya después que hablemos de referenciar usando Word, también les voy a comentar cómo pueden instalar y utilizar Mendeley también para hacer la parte de citación y de referenciación, que también es súper bueno y súper interesante tenerlo habilitado y disponible para citar. Yo creo que, no sé, tal vez algunos de ustedes ya han de utilizar Mendeley, la referenciación de Mendeley, en lugar de citar con Word. Okay. Bueno, a mí también me gusta usar realmente Mendeley por todas las ventajas que da. Zotero no he usado, por si acaso si alguien ha usado Zotero, la verdad es que no. Si a alguien luego también le interesa cómo instalar, activar, usar y colaborar con Mendeley, en el canal hay 3 videos. Uno de cómo instalar, de cómo usar y cómo configurar Mendeley, tanto el referenciador como utilizarlo dentro de Word. ¿Ok? Así que si alguien, y también de Mendeley también hay que hacer unos cambios porque también funciona, aparece la I, el ampersand en lugar de la I, pues ahí tocó también hacer una modificación. Se pueden bajar un archivo, lo instalan y corrigen ese pequeño detalle que pone el ampersand en lugar de la I. Bueno, se los comparto para alguien que le interese, lo pueden ver y eso también está ahí. No es complicado, pero sí toma su ratito, bajar, instalar el referenciador, el administrador de referencias, instalar el plugin, configurarlo. ¿Sí? Ahí, por si acaso, a los que les interese, en el canal, en uno de los videos está un enlace a un manual de cómo usar Mendeley. Aparte de los videos está el manual y la guía y todo eso. Ok, bueno. Todo eso sobre APA 7 que está ahí. Lo pueden revisar y lo pueden utilizar. Bueno, vamos a comenzar a configurar Word para que nos funcione de manera correcta. Vamos a tener que llegar a tener esto que está acá arriba, título 1, 2, 3, 4 y 5, que es lo que soporta APA, y vamos a tener que darle el formato correcto. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de configurar Word para que de tal manera que cada vez que yo le diga que quiero un archivo nuevo, mi archivo nuevo ya tenga todo el tipo de letra, los márgenes, el tamaño de papel, todo acorde con lo que debería utilizarse para escribir APA. Para no tener lo que a muchos nos ocurre, que cada vez que creo un archivo, tengo que estarle poniendo el formato y cambiando o cogiendo un archivo anterior a ese archivo anterior, reutilizarlo porque ese archivo yo ya lo formateé en APA y todo eso. Así que lo que vamos a hacer es cambiar la plantilla normal. La plantilla normal de Word es la plantilla
que Word utiliza cada vez que crea un archivo nuevo. Es cada vez que le decimos en Word, le vamos y le decimos nuevo. Word tiene muchas plantillas. Esta que está acá arriba en blanco es la plantilla normal, es la plantilla por defecto que usa Word. Así como acá puedo ver que tengo colores y orientaciones y diferentes cosas. Esta es la que Word coloca cada vez que le decimos que queremos un archivo nuevo. ¿Ok? Entonces, lo primero que debemos recordar y lo que primero que vamos a hacer es que el tamaño de papel en APA, realmente el tamaño de papel es carta. Pero recordemos que el estilo de APA, cada institución, organización, revista o quien sea, lo comienza a adaptar a sus necesidades o a su visión, y qué sé yo. Entonces, el papel es carta, pero la mayoría nos piden en A4. Entonces, vamos a usar A4, pero realmente el tamaño es carta. La alineación de APA es hacia el lado izquierdo. Muchos tienen en su estructura de que el estilo APA que están usando es justificado, pero no, la regla dice que es hacia la izquierda. El interlineado, de APA es doble. Ahí lo saben pedir a 1, a espacio y medio o a doble espacio. ¿Ok? Estas variaciones, sobre todo en la alineación, en el interlineado y el tamaño de papel, es muy común acorde con instituciones o revistas. Y estoy seguro que muchos de ustedes ya tienen que haber presentado sus trabajos y resulta que en algunos lugares les piden espacio y medio, doble espacio, un espacio. Me piden en Tiny Roman o en Georgia, en Calibre, en Arial, en Lúcida. Estos son los tipos de letra que soporta APA 7, cualquiera de estos tipos de letra, dependiendo, ya los vamos a ver, dependiendo del tipo de letra que vaya a utilizar, hay un tamaño que me pide. Si es Tiny Roman, tengo que ponerlo en 12, o si es Calibre o Arial, tiene que ir en 10. ¿Sí? Entonces tengo que poner esto, dependiendo del tipo de letra que vaya a usar. Y eso sí, los márgenes son 254 para los 4 lados, y la primera línea de cada párrafo debe tener una sangría de media pulgada, que es de 1,27. ¿Ok? Entonces lo que vamos a tratar de hacer es preparar el formato de la plantilla normal para que cada vez que creemos un archivo nuevo ya aparezca con el tipo de letra, el tamaño, la alineación y la justificación y todo lo que querramos hacer. ¿Ok? De lo que vamos a ver en el canal hay un video que es solamente sobre esto. Así que yo ya hoy en la página del curso que les estaba compartiendo, aquí ya voy a crear el tema 3 y voy a colocar los videos que sean de interés y lo voy a colocar aquí, voy a colocar otras cosas después de esto de aquí. Pero también pueden entrar al canal y aquí hay un playlist de normas APA y pues por aquí podrían, creo que, bueno, aquí están los otros temas que vamos a ver luego. Aquí está en Word. ¿Cuál es esta estructura de APA? Aquí habla sobre todo lo que vamos a hablar hoy día, para que lo puedan revisar. Todos estos temas están aquí. Tamaño de papel, márgenes, alineación, sangría, tipo y tamaño de fuente, estilos, portada, numeración, títulos, subtítulos y resumen. Eso lo pueden chequear aquí en el video. ¿Okay? Y es lo de que vamos a tratar el día de hoy también. Bueno, comencemos con un archivo pues en blanco. Entonces, como vamos a configurar, vamos a establecer la configuración, nos vamos a ir al menú disposición. Eso va a variar dependiendo de la versión de Word que tengan. Creo que 2016 dice formato. 2019, 2021, 365 ya habla de disposición. Aquí tengo para cambiar
los tamaños, la sangría, pero nos vamos a meter aquí en la opción de configurar página. Porque lo que vamos a hacer ahorita no es temporal, no es para este archivo, sino que va a ser para Word. Entonces nos vamos a meter aquí y aquí vamos a poder ver esta ventana. Entonces en esta ventana lo que vamos a tener que es colocar 2,54 para los 4 lados. ¿Sí? Que es el margen que nos pide APA. Esto que estamos haciendo, por cierto, no es permanente. O sea, bueno, es permanente mientras yo lo deje ahí. De ahí en cualquier momento lo puedo cambiar. Si un documento que voy a hacer no lo quiero con estos márgenes, pero también quiero mantenerlo, pues simplemente haría los cambios acá arriba y no es que no lo voy a poder hacer. Pero al hacer esto y al decirle que lo voy a establecer como predeterminado, pues ya esto se queda establecido como márgenes base, que es lo que vamos a hacer. Vamos a cambiar los márgenes, vamos a chequear que el tamaño de papel esté en A4. Algunos Word yo siempre me suelo topar que todavía siempre dice carta, dice letter, o carta, y resulta que el momento de imprimir, el problema tienen con algunas personas que me he topado, es que dice, es que imprimo y le pongo abajo 254 y me deja así, grandote. Claro que les va a dejar más grande porque estoy usando el tamaño incorrecto. ¿Ok? Márgenes y tamaño de papel. Eso lo vamos a dejar aquí por el momento. Y le voy a decir establecer como predeterminado. Aquí me dice, desea cambiar la configuración predeterminada para página, este cambio afectará a la plantilla normal. Y le pongo que sí. Entonces Word ya sabe que este cambio que acabo de hacer es para cada vez que yo le diga un documento nuevo, ya ese documento viene con esos márgenes y con ese tamaño y todo lo demás. ¿Ok? Eso con respecto al tamaño y a los márgenes. También tenemos que hacer otra modificación que podríamos hacerla aquí en la opción de párrafo. Nos metemos aquí en el grupo de párrafos, en la opción de aquí, para que nos salga la ventana de párrafos. Y aquí le vamos, como les indicaba, normalmente debe estar alineado a la izquierda, pero muchas veces nos piden que esté justificado. ¿Por qué creen que APA alinea a la izquierda el texto? A muchos les parece feo. Pero ¿por qué creen? ¿Cuál creen que será la razón que APA pide que el texto esté alineado a la izquierda? ¿Nadie se ha preguntado por qué? Hay una razón muy sencilla y cuando se encuaderna nos dice alguien. No, va más relacionado con la forma de cómo los humanos adquirimos el conocimiento. Y básicamente es porque para las personas es más sencillo leer un texto que esté alineado a la izquierda y que no esté justificado. Una página justificada la puedes leer, pero si te vas a leer una tesis justificada, hagan ese ejercicio y uno no piensa en eso. Pero léanse unas 3, 5 páginas alineadas a la izquierda y léanse unas 5 páginas justificadas. Y luego pónganse a pensar cuán cansados se sienten sus ojos y ustedes como tal en leer eso. Alguien dice una lectura Z. Sí, pero bueno, es por eso, es una cuestión fisiológica más que todo. ¿Sí?
Entonces es parte de eso. Por eso el estilo como tal sugiere que esté alineado a la izquierda y muchos otros estilos lo hacen así. ¿Ok? Por una cuestión de mejorar la lectura. Pero bueno, lo vamos a dejar justificado. Pero si luego quieren cambiar, pues el lugar correcto para hacer eso es entrar aquí, cambiar. Yo realmente a mí me gusta siempre poner a la izquierda, pero como les indico, eso se puede cambiar en cualquier momento. Cambiamos la alineación y cambiamos que la primera línea tenga una sangría de media pulgada, o sea, de 1,27. Porque eso es lo que dice APA. APA dice que la primera línea de cada párrafo debe tener una sangría de media pulgada. Entonces, eso lo vamos a hacer aquí. Aquí donde dice sangría, le decimos primera línea, le ponemos 1,27. ¿Ya? Dependiendo de cómo tengan su computadora configurado, probablemente tal vez a algunos de ustedes le aparezca 1,27. ¿Sí? Si alguien tiene la configuración regional, no sé, España, o a veces tienen de laptops que les han enviado de algún otro lado y la tienen configurado mal, probablemente les va a decir, si tienen puesto punto, pónganle punto, porque si le ponen coma, al dar a aceptar les va a dar un error. Pero les sugiero también que eso lo cambien la configuración de su computadora a la región correcta. ¿Ok? Eso no se hace en Word, se hace dentro de Windows, dentro del panel de control. Cambiar la configuración regional. Pero bueno, entonces cambiamos la primera línea a 1,27 y acá abajo le ponemos el interlineado, que como les decía, en APA es doble espacio. Pero también dependiendo, bueno, aquí en la universidad nos piden que siempre escribamos a un espacio medio, entonces yo ya lo tengo seteado en un espacio. Pero aquí, si nos regimos así a rajatabla con APA, sería doble espacio. ¿Ok? Y APA también dice que luego de cada párrafo no debe haber espacios adicionales. Entonces aquí, algunos suele haber 12 puntos, 8 puntos, entonces hay que dejarlo en 0. Eso significa de que cuando yo le doy un enter y comienza el otro párrafo, no va a haber un espacio entre los párrafos. Eso es lo que dice APA. Si la institución les dice no, se ve feo, no lo quiero así, está muy pegado, pues el lugar correcto para volver a hacer esa modificación es aquí. Tendrían que entrar aquí y decirle que después de que termine, hay un punto aparte, pues va a haber 6 puntos de diferencia, 12, no sé, el espacio que le quieran dar. Pero APA dice que no debe haber espacio entre los párrafos. ¿Ok? Entonces, esos son los cambios que deberíamos hacer aquí. Alineación, sangría, espacio entre líneas, quitar los espacios entre párrafos y luego predeterminar. Aquí me va a preguntar si es que lo que estoy haciendo es solo este documento o quiero ya generalizarlo. Entonces, yo en mi caso le voy a poner que lo ponga normal. Si ustedes desean, lo hacen para su Word o lo dejan para un archivo en particular que luego lo pueden utilizar también como plantilla y su Word puede tener otro formato diferente. ¿Sí? Ya también les voy a explicar cómo puede que a algunos de ustedes no les interese modificar su Word de la forma como lo estamos haciendo. Pueden aplicarlo solo al archivo sin predeterminarlo y luego guardar ese archivo con un formato que diga formato APA 7. Y cada vez que voy a crear un archivo basado en APA 7, no necesito crear un archivo en blanco, sino cojo esa plantilla, que la puedo poner ahí dentro de mis plantillas de Word y puedo crear todo el documento con el formato que yo quiero.
Depende de dónde se lo traduce, en papel o en web, la web lento, que visitar. Sí, sí, es mucho más cansado y mucho más lento también leer en la web, pero sí, en ambas plataformas, tanto digital como física, es más viable, menos cansado cuando el texto está alineado a la izquierda. Uh-huh. Bueno, entonces yo voy a generalizar esto, le voy a poner en mi plantilla normal, de tal manera que ya todos mis documentos están basados en esa estructura. ¿Ok? Ya no tendría que preocuparme de hacer ninguna modificación al programa ni nada, porque ya es parte de la estructura general del documento. ¿Ok? Entonces, con esto ya estamos con esta primera parte, con el tamaño de papel, la sangría, el tamaño la alineación y el interlineado. ¿Ok? Y ahora vamos con el tipo de letra, que yo puedo escoger los que me permite APA 7. Cualquiera de estos está correcto. Ok, ¿cómo sería lo correcto? La forma más eficiente de trabajar en cuanto a la estructura del texto dentro de Word es aprovechando una opción y una herramienta que Word nos da, que no solamente habla o permite o se utiliza para la parte del tipo de letra, el tamaño de la letra y todo eso, sino que va a permitir utilizar otras herramientas que ya vamos a ver el día de mañana, probablemente no sé en este momento, depende del tiempo, que se tienen o se pueden utilizar, pero que si no se hace lo que vamos a hacer en este momento, no las puedo usar. ¿Ok? Así que el utilizar esta opción de estilos que vamos a usar en este momento, no solamente nos va a servir para el propósito de el tipo de letra, el tamaño de la letra, el espacio de la letra, sino que nos va a permitir hacer un sinnúmero de cosas que Word puede hacer siempre y cuando el documento utilice estilos. Si nuestro documento no utiliza estilos, no puedo usar el panel de navegación, no puedo generar tablas de contenido, no puedo hacer otras cositas por ahí. Pero sobre todo la tabla de contenido, el panel de navegación, cambiar la estructura y otras cosas más. Ok, entonces vamos a utilizar esto que está aquí, los estilos. Permítanme. Estamos aquí, tamaño, tipo y tamaño de fuente. Ok, esto también hay un video. El por qué se utilizan esas letras también tiene una cuestión, un contexto de mejorar o facilitar la lectura. Son las letras que se pueden leer mejor. Títulos y subtítulos. Ok, bueno, y de esto ya vamos a hablar. Bueno, vámonos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Lo que vamos a hacer en este momento es predeterminar el tipo de letra que vamos a usar. Así como ya le dijimos a Word, cada vez que crees un archivo, tiene este tamaño, estos márgenes, esta sangría y todo lo demás. Ahora le vamos a decir, vamos a comenzar a escribir con este tipo de letra. Entonces, para ello, en lugar de hacerlo aquí, porque aquí uno tiene que hacerlo para cada archivo, aquí yo también puedo seleccionar uno y establecer como predeterminado, como hicimos con los márgenes, pero vamos a trabajarlo acá, en los estilos. Porque también luego vamos a crear los títulos. Ya les voy a explicar sobre los títulos. Así que vamos a comenzar con el texto normal. El texto normal se refiere pues al texto que está dentro del contenido general.
Entonces, lo que vamos a hacer es modificar este estilo. Nos vamos a meter aquí y le voy a decir modificar. Y aquí vamos a modificar el estilo acorde con lo que APA nos dice. Que como vimos, puede ser Tiny Roman, puede ser Arial, puede ser Calibri, depende del tipo de letra, va a depender también el tamaño de la letra. Si usamos Tiny Roman, que es el más común, tengo que ponerle Tiny Roman de 12. Aquí ya está colocado, justificado y a espacio y medio, porque eso fue también ya lo que hicimos anteriormente en la disposición, ya preestablecimos eso. Si no lo hubiéramos hecho allá, probablemente aquí aparecía de otra manera. Si yo también quiero hacer algún cambio, lo podría hacer aquí. Yo también podría predeterminar y decirle, bueno, ¿sabes qué? Voy a cambiar. Mejor vamos a poner a la izquierda y va a ser a doble espacio. También lo puedo hacer aquí. ¿Ok? Pero lo vamos a dejar así como estaba, justificado, espacio y medio. Y aquí podemos ver un ejemplo. Aquí podemos ver que ya está la sangría, que también la establecimos acá, pero también la sangría se puede entrar aquí a la opción de formato, entrar a párrafo, nos va a llevar al mismo lugar donde estuvimos hace un rato y también predeterminar y cambiar aquí todo lo que hicimos allá. Que la primera línea tiene una sangría de media pulgada, que tiene este espacio interlineal y que tiene 0 espacios entre párrafos. ¿Ok? También podemos modificar eso aquí. Pero básicamente aquí lo que vamos a seleccionar, tamaño, tipo de letra, perdón, tamaño de la letra, alineación y este espacio interlineal. ¿Ok? Si esto quisiera aplicarlo para el documento que estoy escribiendo, simplemente le dejo aquí, solo a este documento. Pero si ya lo quiero predeterminar para que cada vez que yo cree un documento nuevo, ya esté establecido de esa manera, yo le digo documentos basados en esta plantilla. Marco aquí y le digo aceptar. Y ya he modificado. Cada vez que yo le digo crear un archivo nuevo, me va a aparecer Tiny Roman 12, Tiny Roman 12. Ya no me tengo que preocupar ni del tamaño, ni del tipo, ni del espacio, ni de la justificación, porque yo ya lo acabo de predeterminar. Así que cada vez que escriba un texto nuevo, usas una laptop. Tienes texto ahí y ya yo lo sé que todos mis párrafos están cumpliendo lo que le puse. Están justificados, tienen la sangría, entre los párrafos no hay espacio, tienen la letra que le indiqué, el tamaño que le indiqué y todo. No sé si hasta ahí estamos bien. ¿Hasta alguna pregunta ahí, alguna duda? Perdón. ¿Está todo claro hasta ahí? Ok. Bueno, entonces, esto es con la parte del contenido, del texto, que ya lo estamos preestableciendo. Ahora, ¿qué pasa con los títulos en APA 7? Los títulos y los subtítulos en APA permite usar 5 niveles de títulos, cada uno con un formato y con su particularidad, ¿sí? Dependiendo del nivel. Tenemos cada uno, pues, va a agrupar a los siguientes, pues, nivel 1, 2, 3, 4 y 5. Los títulos de nivel 1, los títulos principales, bajo APA 7, deben ir centrados, negritos,
Y cada palabra dice que inicia con mayúscula, pero yo en algún momento leía un poco a unas personas que son mucho más expertas en la parte de literatura y gramática, y pues claro, indican de que es mucho más común utilizar que cada palabra en un título vaya la primera letra con mayúscula dentro de la lengua inglesa, dentro del inglés, no así dentro del idioma español, que no es muy común que coloquemos que un título, cada palabra inicie con mayúscula, como podemos ver acá. Así que realmente esa parte, pues, es un poco más bien como, dependiendo, como les digo, de la institución, como se lo pida. Pero eso es lo que dice APA. Cada palabra debe iniciar con mayúscula, eso quiere decir que cada palabra inicia mayúscula. Y el texto, pues, inicia en la siguiente línea, o sea que el título va solito como tal. ¿Ok? Es como el ejemplo que podemos ver aquí. El título tiene que ir solo aquí, centrado, y cada letra en mayúscula. A diferencia del título 2, que ya va en negrito, alineado a la izquierda, cada palabra en mayúscula y el párrafo siguiente, y el texto continúa en el párrafo siguiente. Ok, ¿qué es o cómo es lo que vamos a hacer? Dígame, ¿alguien alzó la manito? Sí, buenos días. Una pregunta. ¿Por qué? O sea, no entiendo. Título 1 va de una letra, título 2 va de una letra y título 3 va de otra. Pero, o sea, ¿cómo que serían como título, subtítulo y subtítulos, Sí, así? exactamente, cada uno tiene su jerarquía. El título principal, el subtítulo del subtítulo, el subtítulo, el subtítulo, el subtítulo, y así. Ah, o sea, dependiendo de cada como que nivel. De cada Diría. nivel, de la jerarquía, exactamente. Ah, ok, Lo muchas que, gracias. lo, que en APA, lo que en APA 7 no debemos hacer es numerar los títulos. O sea, no necesito poner, hablando de los trabajos de investigación, no necesito poner 1.1, 1.1, 1.11, 1.111 y así. No hay, eso no se debe hacer. Porque ya se reconoce cada subtítulo o subtítulo y subtítulo de acuerdo al modelo o al tipo De de letra. letra que estoy usando. Ah, ok, muchísimas gracias. Ya. Ok, entonces lo que vamos a tratar de hacer es modificar y personalizar el estilo que tengo acá arriba, que probablemente algunos lo han de tener de diferente forma, y lo vamos a tratar ya de crearlo como APA desea. Ok, voy a poner aquí como tema para ir indicando, ¿sí? Título del primer nivel. Ponle 1 ahí. ¿Ok? Este título de primer nivel lo vamos a anclar al título 1 de acá. Vamos a hacer de que este título esté acorde con lo que APA dice. ¿Ya? Recuerden que no es lo mismo usar estilos, no es lo mismo que yo le aplique a un título estilos, que Word lo reconozca como estilo, que sepa que cuando yo pongo el cursor aquí, esto tiene estilo normal, cuando yo pongo el cursor aquí, este tiene título 1. No es lo mismo hacer eso que yo pensar que lo puedo marcar, le puedo poner negrita y lo puedo centrar. Y, y ya está, uno dice, es igual, se ve lo mismo. El detalle es que si yo hago eso con un título para Word, como pueden ver, no se ha movido de aquí. Para Word, esto de aquí sigue siendo un texto común y corriente y no lo reconoce como un título. Al no reconocerlo como un título, no vamos a poder hacer dos cosas principales que ya les voy a mostrar. Les voy a mostrar en el ejemplo de acá al lado. No vamos a poder utilizar el panel de navegación, que el panel de navegación refleja la estructura del documento basada en los estilos que se hayan aplicado a los títulos. Como pueden ver, aquí podemos reconocer fácilmente cuál es un título principal, un subtema del subtema, porque Word le está aplicando una jerarquía.
¿Ok? No podemos utilizar esto, ni tampoco vamos a poder utilizar ni crear una tabla de contenido como la que tenemos aquí, que se genera de manera automática. Así que si yo deseo poder trabajar con el panel de navegación, que ya les voy a indicar cómo, dónde está y para qué sirve, y cómo generar mi tabla de contenido, tengo que comenzar por agregarle a los títulos de mi documento estilos, porque ambas cosas trabajan con eso. Si no, le va a tocar crear los índices de manera manual. Y justamente de una universidad de Guayaquil, hace 2 semanas, bueno, es lo último, siempre me contactan. Me contactaron solamente por esto. No podían crear los índices de manera correcta y ya el tutor ya lo habían hecho, pero como el tutor les mandó a cambiar, ya al final para ya presentar, estaban locos. No, la señora que me llamó, papá de los jóvenes, me llamó llorando. Es muy común, que no sabían qué hacer y tenían que entregar en un par de horas. Y ¿qué es lo que hay que hacer? Es aplicarle los estilos a los títulos y esto se genera de manera automática. ¿Ok? Bueno, ¿cómo aplicamos el primer estilo? Para que lo vayan probando, por favor, les sugeriría que escribamos en un primer título. Pónganle título 1, como el título que ustedes quieran poner. Y sobre esa línea, sobre ese título que hayan puesto, vamos a irnos al título, que probablemente a ustedes les esté aplicando con otro formato, pero lo vamos a modificar. Asimismo, clic derecho, nos vamos a meter en modificar y vamos a modificarlo al estilo acorde con lo que nos dice APA. Vamos a colocar el mismo tipo de letra y el mismo tamaño de letra. En APA, los títulos tienen el mismo tamaño que el texto convencional. No es como a veces nosotros hemos pensado que el texto está de 12 y los títulos van de 14 para que se diferencien. No, bajo APA va el mismo tamaño, el mismo tipo de letra y el mismo tamaño de letra. Lo único que varía son los atributos de ponerle negrito. Aquí probablemente si alguien lo tiene al título en azul, lo que tiene que ponerlo es en automático. Va centrado y va con el mismo espacio interlineal que el resto del documento. Como el documento le pusimos espacio y medio, pues va espacio y medio. Entonces, debemos cambiar tipo de letra, tamaño de letra, atributo, color, justificación y alineación. ¿Estamos hasta ahí? Ok. Y adicionalmente, como podemos ver, me dice que el nombre del estilo es título 1 y que este estilo se está basando en el estilo normal que hace un rato ya modificamos. Por eso ya me apareció la letra, el tamaño y solamente tuvimos que cambiarlo de aquí. Ya él nos puso la letra y el tamaño del estilo normal que comenzamos a modificar. Pero falta sacarle un pequeño detalle. Acuérdense que el estilo normal que pusimos tenía una sangría en el primer párrafo. Y eso es lo que el título todavía lo está tomando esa sangría para centrar el texto. Así que probablemente el texto no les está pareciendo muy centrado, que digamos. Así que lo que vamos a tener que anular para el título es la sangría. Luego de haber modificado aquí esto, nos vamos a ir a la opción de formato y nos vamos a ir a la opción de párrafo.
Y en esta opción, en formato y párrafo, lo que vamos a hacer es quitarle, que seguramente decía primera línea 1.27, le vamos a poner ninguno. Y también asegurarnos que aquí realmente, bueno, yo le tengo puesto 12 todavía, pero APA dice que no hay espacios entre antes ni después del texto, ni los títulos. Bueno, aquí le vamos a poner 0 al posterior. Pero cualquier modificación que luego acorde con lo que necesiten escribir, pues recuerden que lo pueden modificar acá. Aquí le vamos a poner 0, le pongo aceptar, y ya ahí sí, ya nuestro título se va a centrar correctamente. Como les mencioné, si quieren solamente para el documento actual o ya lo predeterminamos para la plantilla y le ponemos aceptar. Y con eso ya vamos a tener nuestro primer título con el formato correcto, según APA. Fernando, una consulta. Dígame. Mil disculpas, he seguido el paso a paso, pero no logro quitarle la sangre al título. ¿Podrías Claro. repetir esa parte? Sí, cómo no. Aquí que Por favor, estábamos gracias. en modificar, nos metemos aquí, ya seleccioné el modificar el estilo 1, ¿verdad? Y como ya modificamos esto, luego nos vamos a formato y aquí nos entramos a la opción de párrafo. Y en párrafo tenemos que ponerle aquí ninguno. Y aquí tiene que ponerse en 0. Perfecto, gracias. Ya. Esto lo vamos a tener que repetir también con otros par de estilos, pero con uno sí nos va a servir. Ya, y ahí estamos con el título 1. ¿Ok? Yo le voy a dar un Enter. Vamos a llenar de texto la hoja para ir simulando que vamos escribiendo contenido. Si tienen por ahí algo, lo copian o lo pegan. Si no, podemos escribir esto. Vamos a poner 3.5. Y eso nos va a crear un texto al azar. Word también tiene funciones igual que Excel. En Word puede sumar, multiplicar, promediar, sacar varianza. Así que también hay funciones igual. Esta es una función que tiene Word, que lo que hace es copiar el texto, generar texto al azar. Y ya tenemos ahí un poco de texto. Se los voy a... El tamaño de letras de 12. De 12 le estábamos dejando. Ahí les estoy copiando en el chat el comando que acabo de usar ahorita para llenar de texto. ¿Ok? Para que vayamos simulando que vamos escribiendo contenido. Esta es una función que se utiliza mucho para llenar texto, para poder específicamente esto, dar clases de Word y necesitas crear un texto y para evitar copiar y buscarlo. Ya lo tienes aquí. Bueno, aquí al final vamos a agregar ahora otro título. Le voy a poner título 2, título nivel 2, o título 2, como le queramos. Okay, a este título de nivel 2 le vamos a aplicar lo que dice APA. Y APA nos dice que los títulos de nivel 2 deben ir alineado a la izquierda, negrito, cada palabra inicia en mayúscula y el texto comienza en el otro párrafo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. A este título de aquí, con el cursor aquí, me voy a ir a título 2, le hago clic y le voy a poner modificar. El título 2 también se basa en el estilo normal, por eso ya tiene tanto el tipo de letra y el tamaño de letra ya correcto. Lo vamos a dejar alineado a la izquierda, espacio y medio, que también ya lo está tomando el estilo normal.
le vamos a poner negrito y el color le vamos a poner en automático. Ya luego les voy a explicar por qué automático y por qué no azul o negro, perdón, directamente, sino automático. ¿Ok? Y también a este estilo, que ya le modificamos tamaño de letra, tipo de letra, atributo, color, alineación y interlineado, nos vamos a ir también otra vez a formato. Vamos a ir nuevamente a párrafo y nuevamente le tengo que quitar la sangría y le tengo que quitar el espacio posterior. Para que nos quede así, pues, ¿no? Le marcamos documentos basados en esta plantilla, que es lo que estamos haciendo, o si no, lo dejamos solo para este documento. Y al final les explico para que lo guarden quienes no lo están poniendo como plantilla y quieren crear un archivo nada más con el formato, lo pueden dejar así. Bueno, les sugeriría que lo pongan como plantilla y le ponen aceptar. Y eso ya va a crear el título 2. Ya tenemos el 1 y tenemos el 2. Si gustan, para que vayan haciendo un poco la idea un poco más clara, aprovechemos, metámonos al menú Vista y activemos el panel de navegación, por favor. Para que vayan viendo Vista, panel de navegación, y se va a abrir el panel de navegación que está acá. Y ya van a ir viendo la jerarquía que vamos a ir creando, que acá es como medio invisible, pero bueno, aquí ya en la estructura del documento ya se va a ir viendo. Vuelvo a repetir, el panel de navegación muestra la estructura de los títulos del documento, pero solo de aquellos que se hayan aplicado estilos. Si yo puse un título manualmente, lo centré, le puse negrita, lo subrayé y todo lo demás, no va a funcionar porque para Word eso no es un título, no es un estilo. ¿Ok? Entonces ya estamos ahí. ¿Sí estamos hasta ahí? Ok. Entonces le voy a dar un Enter. Vamos a ponerle otro RAM 34 aquí, 335, perdón, para llenar de texto y ya ir avanzando en la creación del documento. Ya vamos por la página 2 más o menos. Y vamos a crear otro título aquí. Vamos a crear un título nivel 3. Ok. Y el título de nivel 3 ya se vuelve un poco interesante porque ese título de nivel 3 debe ir alineado a la izquierda, negrita, cursiva y la primera palabra igual mayúscula. Y el texto comienza un párrafo nuevo. O sea que el título de nivel 3 con el de nivel 2, lo único que se diferencia es que hay que ponerlo en cursiva. ¿Ok? Entonces, asimismo, clic derecho en el estilo 3, modificar y Times New Roman de 12, negrito, cursivo, automático, alineado a la izquierda, espacio y medio. Es similar al 2 con el cambio de la cursiva. Y por supuesto que hay que quitarle la sangría, porque si no me va a aparecer por aquí. Y como ya vimos para los casos anteriores, formato, párrafo y 0 a ninguno y posterior 0 también.
Marcamos documentos basados en esta plantilla y le ponemos aceptar. Y ya tendríamos nuestro título de nivel 3. Que estoy seguro que algunos de ustedes ya ahorita pueden ver el título 4, porque algunos se dirán, yo no tengo el 5 y no tenía el 4, pero ahorita ya lo pueden ver en su Word. Ya tiene que haber aparecido el 4. Y cuando ya modifiquemos el 4, ya van a poder ver el 5. Normalmente en los Word inicialmente se ve el 1, el 2 y el 3, porque es lo que se sugiere dentro de la escritura en APA. Tratar de usar 3 niveles, pero si se necesita, pues máximo son 5. Pero realmente por aquí debería ser la mayoría generalizada de los niveles de texto, pero si se necesita, sobre todo dentro de los trabajos académicos, que pues son mucho más desglosados o desagregados, la temática, pues sí se puede llegar a tener hasta 5 niveles. ¿Ok? Ahora, para el nivel 4 y el nivel 5, bueno, ya creo que llegamos a la hora. Aquí hay algo especial que vamos a tener que hacer, porque si revisan la diferencia entre el nivel 4 y el 5, es que el texto comienza en la misma línea. Cuando yo uso un título de nivel 4 o de nivel 5, queda así. El título va junto con el texto o el texto va junto con el título. Y por esa razón ya no podemos simplemente modificar los estilos como los hicimos ahorita, arriba. Porque si hacemos igual como lo que hicimos, bueno, hay que hacerlo, pero hay que agregar otra cosa. Word piensa que todo el párrafo es el título, no solamente esta parte. Entonces vamos a tener que hacer un pequeño truco por ahí para poder decirle a Word, oye Word, esto de aquí es el título y esto es texto normal. Porque estos dos niveles van juntos. Solamente el nivel 1, 2 y 3 van solos como los títulos y el contenido aparte. Pero el nivel 4 y 5 van de esta forma. ¿Ok? Entonces, para que no pierdan, para mañana continuar con este archivo, les sugeriría guárdenlo por favor, pónganle práctica, pónganle un tema, porque este de aquí asimismo lo vamos a utilizar para enviarlo de tarea. Una de las tareas como las que, no sé, ayer le compartí la tarea a la doctora Icaza para que se las compartan. Había una tarea de una búsqueda muy sencilla, solamente era para que ustedes mismos se den cuenta de la diferencia que sucede cuando aplico diferentes comandos. En este caso, este archivo que lo estamos haciendo aquí en la práctica lo vamos a utilizar como tarea. Así que guárdenlo y mañana vamos a continuar aplicando los niveles y creando un documento ya con estilos y vamos a ver qué más podemos hacer con el panel de navegación, porque el panel de navegación que tenemos aquí no solamente nos permite ver los títulos, sino que también nos deja hacer otras cosas. Y vamos a ver cómo crear la tabla de contenido y otras cosas más que se tienen que hacer con los documentos. Ok, no sé si estamos bien con el tiempo, si tienen alguna pregunta, alguna duda. Pero buenos días. En el caso del título 4 y esa configuración especial la vamos a ver mañana, ¿verdad? 4 y 5, Sí, por el tema sí, de la el 4 y el 5. particular. Porque vamos a tener que poner algo por acá, como lo que tengo yo acá arriba. Vamos a tener que poner un comando adicional porque no existe aquí. Ajá. Si se quieren adelantar, lo pueden ver en el video en el canal, o si no, mañana tranquilamente lo vemos, que es algo muy, muy sencillo que hay que aplicar un separador de estilos, y eso ya lo vamos a ver. Ok, listo, no sé, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? Por favor, pueden encender las cámaras para poder tomar la captura del día de hoy.
Y bueno, poner bonita sonrisa. ¿Listo? 1, 2, 3. Muy bien. Gracias. Disculpe, Muchas